Me habían dado una serie de temáticas y conceptos a exponer con una, con una idea central, ¿no? La teoría general del Estado. Hablar del Estado es muy complicado, no solo porque desde diferentes ideologías y campos ideológicos se han ido trabajando la noción de Estado, sino porque dentro de estas conceptualizaciones también existe una multitud de conceptos que permanentemente entran en tensión. Y difícilmente se podría dar una teoría general del Estado, ¿no? Tal vez la forma más sencilla de decirlo, que el Estado es la reproducción de una dominación de clases, se aproxima de mejor forma a entender lo que es un Estado en sí. Usualmente cuando se nos intenta mostrar qué es el Estado, y recuerdo una publicidad de Impuestos Nacionales, ¿no? Cuando le pregunta, ¿y qué es el Estado? Bueno, el Estado es la casa grande, le dice. Es una forma medio benigna de decir que es el Estado, ¿no? Esa casa grande de donde todos participamos y todos estamos, ¿no? Teóricamente tendría que ser así, y de hecho desde Hobbes, Locke, Rousseau, cada uno con sus diferentes singularidades, presenta que el Estado es como una especie de pacto social, donde todos dejamos nuestro estado de naturaleza para asumir que somos ciudadanos de una casa grande, ¿no? Y que esa grande está dispuesta a normar, a poner un ámbito jurídico donde todos tenemos derechos y deberes, la noción de ciudadanía. De hecho, el Estado moderno no podría entenderse sin los procesos de ciudadanización, que en sí es la individualización de derechos, ¿no? O sea, somos poseedores de derechos en tanto individuos. Para intentar aproximar a todas las problemáticas de lo que implica hablar del Estado, me había hecho un pequeño mapa, se los voy a detallar para que también me permita a mí decir algunas cosas concretas y descender en algunos elementos que nos lleven a entender esa teoría general del Estado, ¿no? En una primera instancia quiero hacer unas aproximaciones teóricas a la noción del Estado. Si bien rescato mucho de la corriente marxista, que es los que de mejor forma se aproximan a entender el Estado, mi trabajo con el Estado más que todo se relaciona con un trabajo académico que se vincula a la etnohistoria, ¿no? Porque si bien teóricamente podemos entender el Estado, tenemos que entender que el Estado también son realidades concretas, prácticas de la vida cotidiana y que entran en tensión con conceptos permanentemente, ¿no? En este primer punto de las aproximaciones teóricas quiero, por un lado, mostrar las aristas del Estado, esos elementos que entran en juego permanentemente en lo que se denomina Estado. Pero por otro lado quiero trabajar las contradicciones y los elementos que permanentemente chocan entre el Estado y lo que luego se llega a denominar como sociedad civil, ¿no? En una segunda etapa quiero trabajar el elemento del Estado en América Latina. Permanentemente se hacen trabajos sobre el Estado. De hecho, la vicepresidencia publicó un trabajo sobre Bob Jessop como el Estado como relación social, pero muchos de esos trabajos están pensando el Estado desde el centro económico y los centros capitalistas. No están pensando el Estado desde una condición de dependencia y subdesarrollo, o sea, la periferia del capitalismo. Y es necesario trabajar el Estado desde América Latina, ¿no? Y Zavaleta Mercado nos va a dar elementos muy importantes para entender el Estado en esta parte del mundo. Por eso una parte del debate del Estado en América Latina son los condicionamientos globales que implica tener un Estado en condición de dependencia. Pero también, por otro lado, implica cómo juega el Estado un rol en las acumulaciones capitalistas, internas y externas, y cómo juegan con las élites. Y ahí sí es importante tratar el tema que ya comentaba aquí Nico sobre el Estado aparente, e intentar aproximarnos a lo que Zavaleta Mercado decía sobre ello, ¿no? Un tercer punto que sí me gustaría tratar, y creo que ya no han aproximado en la primera parte del curso, es la noción de Estado plurinacional. Pero más allá de hacer una revisión histórica y todos los elementos que usualmente se presentan cuando se trabaja la noción de Estado plurinacional, como una contención permanente de luchas de grupos subalternizados, voy a intentar trabajar desde el pacto de unidad, ¿no? Y cómo ellos estaban entendiendo el concepto de Estado plurinacional. Ello nos va a permitir entender algunos elementos que
están todavía en disputa y que tendrían que ser los elementos que guíen para la construcción de un Estado plurinacional como tal, ¿no? Y pensado desde los pueblos indígenas. Ya pasando al primer punto, que es el Estado como aproximación teórica, resulta interesante que justo en un momento cuando se está hablando de movimientos de soberanía, de proyectos más autónomos de emancipación social y que implican una recuperación del Estado por grupos subalternizados, surja la noción de transitar al socialismo, ¿no? Y de hecho Venezuela, Ecuador y Bolivia, cada uno con sus particularidades trabajan ese elemento, ¿no? El socialismo como horizonte, ya sea socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, revolución ciudadana, pero al final el horizonte parece ser el socialismo, que eso implica transformar el Estado, ¿no? Cada una tiene sus complejidades, sus radicalidades, sus contradicciones y sus elementos en tensión. Cada una tiene un cúmulo de elementos que están disputando en el momento actual del Estado. Entonces, ¿cómo nos posicionamos teóricamente para entender estas realidades? ¿Entendemos desde un marco general el Estado o los entendemos desde sus particularidades? Ahí sí ya implica hablar de términos de lo universal o lo particular. Entender el Estado desde sus condicionamientos o particularidades que hacen a un Estado, por ejemplo, el Estado boliviano, o entender lo que haría el Estado en América Latina o el Estado en su desarrollo histórico, ¿no? Ahí sí tendremos que hacer unas variaciones. ¿Qué aprender de las experiencias que están llevando a cabo? ¿Qué podemos aprender sin que esto implique una imitación o una copia, una calca de otros proyectos de emancipación? No vamos a poder repetir la experiencia de la URSS, no vamos a hacer una revolución permanente, no vamos a ni siquiera aproximarnos a lo que fue la revolución del 52 como tal. Pero podemos entender algunas experiencias y tener algunos conocimientos prácticos de esas experiencias. Y el elemento más importante que siempre surge, ¿no? El qué hacer o cómo transitar a formas superiores de organización social que impliquen incluso dejar de hablar de Estado como la única forma que organice lo social. Al final yo creo que desde una posición izquierdista el Estado siempre surge o es representante de una dominación de clase, ¿no? Y superar o transitar este tipo de organización social implica también superar el Estado. Pero para ello tenemos que ser estratégicos al pensar el Estado. Ahorita, desde un pensamiento radical, podemos decir que cualquier cosa que hace el Estado es malo, pero ello implica no conocer las realidades de cómo el Estado actúa en la realidad concreta. Hay que tener un pensamiento estratégico. Hay que usar la teoría estratégicamente para entender el Estado. Si bien es dominación de clase, también tiene algunos elementos que podemos tensionarlos y democratizar la sociedad, por ejemplo. Pensar el Estado entonces implicaría caracterizarlo como que el Estado es la cristalización con tensiones, contradicciones inmanentes de una lucha de clases. El Estado es la expresión de una lucha de clases. En ella se contienen, se expresan, se tensionan las luchas de clases. Clases en términos más específicos, no voy a decir que se enfrentan burguesía y proletariado y que hay sujetos bien identificados. Cada modo de producción, cada formación social y económica produce sus clases sociales y ese Estado representa o contiene o subalterniza esas clases sociales que históricamente se construyen. Pero el Estado sí es una lucha de clases. Por eso hace un tiempo, hace 3, 4 años, cuando todavía existía Comuna, que creo que fue el último texto que sacaron como Comuna, presentaron el Estado como campo de lucha, ¿no? Pero si bien es una verdad, cualquier elemento que podamos tomar es un campo de lucha. La educación es un campo de lucha, la sociedad es un campo de lucha y el Estado también sería un campo de lucha. Pero cómo ejercen o cómo funciona esa lucha de clases dentro del Estado, eso sería interesante trabajar y voy a intentar aproximarme. Esta caracterización o pensar el Estado como la cristalización de la lucha de clases implica también desmontarnos de pensamientos dicotómicos, que son elementos que permanentemente aparecen en el debate sobre el Estado. ¿Cómo cambiar el Estado? Reforma, revolución. La vía pacífica, la vía violenta.
¿Participamos institucionalmente dentro del Estado o creamos algo desde fuera y lo tensionamos y hacemos explotar el Estado desde otro lado, que no sea participar de la institución estatal? Son como posiciones que permanentemente están encontradas y que aparentemente no se encuentran en tensión. Yo creo que pensar o reforma o revolución no tiene sentido, porque podemos tener momentos de revolución y momentos de reforma en un mismo momento histórico, y no necesariamente son contradictorios. Mabel Twain, una doctora, una politóloga argentina, te dice que estos elementos son monismos articulables, que permanentemente entran en articulación. Monismos porque son discursos que se muestran dicotómicos entre sí, pero que en la realidad se articulan permanentemente. Algunos que hayan participado en octubre del 2003 en la revolución, en la guerra del gas, y que ahora se funjan como autoridades de gobierno, no necesariamente han traicionado a la guerra del gas. Tal vez están haciendo actos más interesantes como autoridades públicas, podría ser. Pero también otros caen en otro tipo de accionar, ¿no? Son los elementos que entran en tensión permanentemente. Yo creo que trabajar el Estado, si bien la lucha de clases, implica también trabajar el poder. Yo creo que el poder ahora se malinterpreta, yo creo que desde una lectura medio errada de Foucault, ¿no? Foucault lo ha puesto o nos ha enseñado que el poder está en todo lado y cualquiera puede ejercerlo. Pero Foucault estaba trabajando la microfísica del poder, los espacios chiquitos del poder, donde entre personas podemos ejercer poder también. Pero a trabajar al ámbito del Estado, el poder debe entenderse como una correlación permanente de fuerzas, esas fuerzas que entran en tensión, que es el problema nodal del Estado, la correlación de fuerzas, que es una lectura gramsciana. En este punto habría que entender las aristas del Estado, ¿no? Hay dos planos para entender las aristas del Estado. Y Zavaleta Mercado, cuando yo me puse a leer El Estado en América Latina, que es un texto de Zavaleta Mercado, empieza hablando de esa expresión primordial que es el territorio. Y el territorio es el primer plano de cómo entender el Estado. No podíamos entender el Estado sin una territorialidad, sin un espacio donde se actúa ese Estado. Y por eso Zavaleta Mercado lo pone como en un primer punto. Y de hecho es el primer punto para entender el Estado. Un Estado es un territorio, no podría existir un Estado sin territorio, sino el lugar donde ejerce la fuerza o la coerción que tiene legitimidad para ejercer. Es el primer plano para entender el Estado. Y este plano también lo permite distinguir de otros tipos de Estado, de otras fuerzas, del imperio, de subimperios, de países vecinos que conforman otro tipo de organización jurídica y legal, ¿no? Pero un segundo plano para entender el Estado son las relaciones de poder que se ejercen dentro de ese Estado, la forma como se organiza el Estado dentro de ese territorio. Y ahí implica estudiar las correlaciones de fuerza, que son correlaciones de fuerza que se trabajan históricamente, que se construyen históricamente. Al analizar las relaciones de dominación, vamos a estudiar las relaciones del Estado en sí. Marta Irurowski, una historiadora, te cuento una historia bien interesante, ¿no? Y de hecho este texto lo escribió cuando Evo Morales entró al gobierno. Ella te cuenta la historia de que cuando Mariano Melgarejo estaba en el gobierno, que es 1864, se procedió una política de repartición de tierras. A las comunidades indígenas llegaron una serie de funcionarios públicos que les quitaron, no es la ley de desvinculación, es anterior a la ley de desvinculación. Les quitaron sus tierras y empezaron a venderlas, pero como favores clientelares que algunas personas habían hecho al gobierno de Mariano Melgarejo, las cuales no eran partícipes de la élite que ese entonces tenía Bolivia, eran otras personas que apoyaban al gobierno. La élite de ese entonces, la oligarquía, tenía un proyecto para bajar del poder a Mariano Melgarejo, era la idea. Pero también esta idea se había conjuncionado con una política de resistencia de los pueblos indígenas, de aquellas comunidades que habían sido afectadas porque les quitaron el territorio. Abrieron un espacio de sublevación abierta contra el Estado. Estamos hablando de 1865-66.
Entran en disputa con el Estado, lo bajan a Mariano Melgarejo de la presidencia. ¿Qué es lo que pasa después? Los que asumen el poder dicen a los indígenas y les dan la noción de que son ciudadanos cívicos, les dan la noción de ciudadanía cívica. Los indios son los nuevos ciudadanos del Estado y le han devuelto la dignidad al país. Y de hecho hay una asamblea constituyente en 1871, donde toda la política de Melgarejo se retrocede y les devuelven las tierras a los indios. Todas las comunidades son rearticuladas nuevamente. Pero 3 años después, los mismos que le habían devuelto la tierra generan la ley de desvinculación y les vuelven a quitar las tierras. Los indios, ahora ya casi ciudadanizados por una acción cívica, porque habían participado de una acción cívica, después de 20 años, cuando habían abierto lucha contra los conservadores de Sucre, fueron tratados de diferente forma. Todos sabemos que en la guerra liberal, civil de 1899, los indígenas apoyan al bando liberal. Pero el resultado no fue el mismo. Los indios que habían participado y de hecho habían ganado la guerra civil para los liberales no fueron tratados como ciudadanos cívicos, fueron tratados como traidores de la patria. Y de hecho el proceso de Mohosa, el proceso de Mohosa se da porque en un pueblo, en una comunidad cercana, bueno, en la provincia de Inquisibi, la comunidad terminó por matar a todo un ejército liberal. Los mataron. De hecho, los arrinconaron hasta la iglesia del pueblo y los mataron a todos, hasta el cura. Fue un acto de barbarie según el proceso de Mohosa, ¿no? Que Bautista Saavedra fue el abogado de los indios. Él decía que los indios no tenían racionalidad, que no sabían lo que hacían, eran salvajes y todo lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Pero el accionar no fue un civismo que los había caracterizado casi 20 años atrás. Los indios eran traidores de la patria. ¿Por qué en 2 momentos diferentes, pero con un accionar similar de los indios, la respuesta del Estado es súper diferente? En un momento los indios son tratados como ciudadanos cívicos, los que habían devuelto la dignidad al país por bajarlo a Mariano Melgarejo. 20 años después son los traidores de la patria. Y de hecho se abre la noción de la guerra de razas, ¿no? Pero el accionar de los indios había sido el mismo. Y es porque la noción del Estado cambia en el tiempo, es histórica. Las relaciones de dominación del Estado son diferentes. Y las relaciones de dominación del Estado entran permanentemente en disputa con el accionar de las personas. Si bien el Estado es una expresión de la lucha de clases, pero también es una expresión de las clases dominantes, ese Estado no se puede construir lejos de la sociedad con la que entra en disputa, o con este caso con las personas que excluye de la construcción del Estado. La misma Marty Rudrowski en otro texto te dice que a las élites no les interesaba construir la nación con los indios. De hecho, ellos tenían la clara noción de construir el Estado nacional sin los indios. Y por eso el debate a principios del siglo XX más grande era cómo les damos ciudadanía sin que ello implique que sean ciudadanos como nosotros, que haya elementos de diferenciación entre la blanquitud boliviana y los indios. Son elementos que permanentemente estaban en disputa y en tensión. Usualmente se cree que en el Estado boliviano el Estado ha funcionado excluyendo a los pueblos indígenas, pero se relaciona permanentemente con él. Por ejemplo, con la política educativa boliviana pasa algo bien interesante. En las comunidades indígenas no había escuelas, pero a principios del siglo XX las mismas comunidades indígenas empiezan a construir escuelas ambulantes. Y de hecho el Estado apoya que se construyan escuelas ambulantes. ¿Por qué había la necesidad de construir escuelas? ¿Ese era un acto colonizador de las comunidades indígenas? No, era una estrategia política para mantener la política comunitaria. Era una lógica que se construía al interior de las comunidades. Y de una total exclusión de construir la nación sin los pueblos indígenas, se entra a una fase donde sí es necesario construir el Estado-nación, pero que la educación va a permitir construir un tipo de ciudadano que sea servil a la dominación de clase de ese entonces, ¿no? Y la educación
es un elemento primordial para la consolidación de un tipo de Estado. La Brooke Larson habla de una pedagogía de las razas, donde el indio debía ser educado. Estamos hablando de 1920, 1910. El indio debía ser educado, pero bajo una noción clara de diferenciación social. Había que darle educación para que sea obrero, para que sea campesino, para que trabaje la tierra, no para que pueda ingresar a la ciudad letrada. Es así que debemos entender en estos momentos históricos cómo el Estado actúa de diferente forma con el accionar de la sociedad. Si bien es una expresión de clase, de dominación de clase, su dominación de clase va a estar condicionada a partir de la forma como la sociedad reacciona con esa dominación de clase. Por eso Gramsci te va a decir que el poder no es una propiedad de nadie, nadie puede tener el poder en algún momento, es una correlación de fuerzas, y en esa correlación de fuerzas debes ejercer el poder. La misma Mabel Twain te va a decir que una cosa, en las aristas del Estado, estoy hablando de las aristas del Estado, que una cosa es tener la estructura del Estado como tal, la institucionalidad del Estado, pero otra cosa es ejercer el gobierno. La burocracia va a ser ahí el elemento que no posibilite la gobernabilidad plena, la transformación plena. Una arista son dos planos que en algún momento se conjuncionan, se unen, se chocan. Por un lado tenemos el accionar de la burocracia, la institucionalidad, y por otro lado tenemos el gobierno. La forma como el gobierno actúe va a estar condicionada por la forma como la burocracia responde, permanentemente. Pero el gobierno va a poder cambiar también esa forma de burocracia, y permanente van a entrar en disputa, en tensión. Es lo que Sartre llamaba lo práctico inerte del Estado, ¿no? Que en algún momento el accionar del gobierno no puede tener la salida que uno desea, porque la institucionalidad del Estado no va a responder a esa forma, ¿no? Volviendo a la parte de las contradicciones del Estado, hace algún tiempo atrás me tocó trabajar sobre educación intercultural. La educación intercultural muchas veces es presentada como una política del Estado neoliberal, como una política multiculturalista, en donde el gobierno plantea el reconocimiento a la diversidad cultural, y de hecho les da una educación específica a los pueblos indígenas para reproducir su lengua materna, su cultura y todo eso. Pero poco se dice que la educación intercultural fue trabajada desde los mismos pueblos indígenas a partir de 1980. Y fue una política que se trabajó mucho con la parte guaraní y en la parte de Cochabamba, principalmente en Racaipampa, en tensiones muy fuertes con el Estado, que intentaba reproducir un tipo de política educativa, y desde otro lado se trabajaba con políticas educativas más propias, maestros propios, saberes propios, y que entraban en disputa con el Estado. Y fue hasta 1994 que se reconoció ese tipo de educación y que permitió reproducir una política estatal de reconocimiento a las diversidades, pero desde un marco neoliberal. Lo interesante de esta experiencia es de que se crearon los consejos educativos de los pueblos indígenas originarios, los CEPOS. Los CEPOS son un resultado de la reforma educativa. Nacen de la institucionalidad del Estado que piensa la educación intercultural para reproducir un tipo de Estado, neoliberal en este caso, y multiculturalista. Pero los CEPOS en su accionar político transgreden la institucionalidad que el Estado les marca para generar diferentes propuestas de política institucional y que permitan pensar la educación más allá de lo que el Estado les planifica. Estos elementos permanentemente aparecen en la historia boliviana. La forma como el Estado expresa una dominación de clase y la forma como la sociedad o bien entra en tensión con estos elementos o bien genera pactos estratégicos. Tristan Plath le dice que las comunidades indígenas
pagaban el tributo indígena no porque era un legado de la época colonial, sino porque necesariamente tenías que establecer balances estratégicos, reciprocidades con ese Estado para que no te subsuma bajo sus lógicas. Y el pagar el tributo indígena te permitía una autonomía relativa como comunidad indígena ante la política del Estado. Y esos elementos permanentemente aparecen en la historia del Estado. Y de hecho en otros lugares es igual con otras comunidades, afro, no solamente pueblos indígenas, incluso obreros. De hecho, la historia del Fordismo en Europa se generan a partir de estos elementos. El estado de bienestar es una respuesta a la política sindical que muchos obreros habían tomado o habían construido a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Los sindicatos habían adquirido tanta fuerza que era imposible contenerlo con un tipo de Estado y había que desmontar ese poder sindical. Y el estado de bienestar permitía desmontar el sindicalismo en Europa, y de hecho lo logró. Y ahora tenemos otro tipo de organización del trabajo. Son los elementos que permanentemente entran en disputa, la forma como el Estado piensa las cosas y la forma como la sociedad contiene esas formas, como el Estado las realiza. Los pueblos indígenas son una muestra clara de cómo eso pasa. Los balances estratégicos, las reciprocidades entre el Estado y las comunidades han permitido tener patrones de autonomía en algunas comunidades. De hecho, en una sala aquí fue interesante escuchar cómo un compañero de un pueblo indígena de tierras bajas le agradecía al vicepresidente que la política del Estado haya llegado a su comunidad. En la anterior clase han tratado sobre las diferencias de tipo de colonización en tierras altas y tierras bajas, pero en tierras altas la no presencia del Estado ha permitido que pervivan ciertos tipos de política comunitaria y que ahora entran en tensión con la política de un Estado que se denomina plurinacional. Son las contradicciones que son inherentes a cualquier Estado. La forma como el Estado piensa las cosas y la forma como la sociedad responde y tensiona a la política estatal. Aquí yo creo que sí hay que pensar la noción de sociedad abigarrada, ¿no?, de Zavaleta. Porque si bien ese Estado niega a ciertas comunidades indígenas, a ciertos pueblos indígenas, su accionar toma en cuenta permanentemente a esos pueblos indígenas. Pero en esas tensiones y contradicciones que existen entre el Estado y aquellos grupos que son subalternizados o excluidos, se generan unas intersecciones, un montón de puntos que no son tomados en cuenta por el Estado y por la bolivianidad. De hecho, la Tercera República que habla Rosana Barragán o la ciudad de los cholos que diría Jimena Soruco, no han sido nunca parte de la bolivianidad. Y tal vez ahora incluso entran en tensión con lo que nos denominamos lo plurinacional. Lo cholo no entra en disputa o en el discurso de lo que es nación plurinacional, porque no mantenemos nuestros elementos de indígenas originarios. El Alto queda rezagado de toda la política plurinacional, porque ni bien somos parte de una bolivianidad, porque tampoco somos parte de un pueblo indígena, ¿no?, como tal. Yo creo que aquí entra en debate lo que es una sociedad abigarrada, ¿no? Porque cuando Zavaleta piensa lo que es sociedad abigarrada, está pensando en esas formas diferentes que entran en tensión con la forma oficial de Bolivia, ¿no? Pero hay un punto de intersección que bien están trabajando con el Estado y bien continúan teniendo las lógicas de las comunidades indígenas, que son los cholos. ¿Cómo entender la choledad en un momento así? Es parte de la sociedad abigarrada, porque no entra tanto en tensión, se subsume a sus lógicas, pero mantiene otras prácticas, ¿no? El antropólogo Luis Guillermo Lumbreras cuenta una historia bien interesante sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue uno de los primeros cronistas sobre la época colonial. Garcilaso de la Vega escribió uno de los textos que marca el inicio de la utopía andina. Él cuenta cómo se generaron una tecnología que permitía reproducir la vida en contextos bien difíciles de producción agrícola. De hecho, cualquiera que haya ido al campo y haya sembrado papa o cosechado papa,
conoce lo difícil que es trabajar la tierra en el altiplano. La tierra es muy dura. Pero la política del Incario permitía reproducir una política agrícola del excedente. Podían alimentar a diferentes tipos de poblaciones en diferentes tipos de pisos ecológicos y además permitía aumentar la población controladamente. Garcilaso de la Vega, en su libro sobre los comentarios reales del Inca, cuenta este tipo de tecnología, la política de las terrazas, de las acequias, del riego artificial que se hacía. Pero lo que el Inca Garcilaso de la Vega también inaugura con ese libro es la razón colonial. Porque él al final termina diciendo que si bien había una tecnología indígena que podía permitir que en el incanato se reproduzca un tipo de organización social, al final ese tipo de tecnología había quedado en el pasado y de hecho ni él mismo ya conocía cómo funcionaba. Porque en los primeros 30 años, de 1530 a 1570, muchas de estas tecnologías habían sido abandonadas por la colonia. Y muchos de las personas indígenas, indios en ese entonces, ya habían olvidado este tipo de prácticas. Y el Inca Garcilaso de la Vega cierra su libro diciendo que la única forma como esta parte del mundo va a poder desarrollarse es copiando la tecnología que habían traído los españoles. Como una persona que termina inaugurando la utopía andina de que el incanato tenía un tipo de organización tan impresionante, puede también inaugurar una razón colonial, ¿no? Que solo te permite pensar una forma de organización social pensando en Occidente, ¿no? Y es que él expresaba las tensiones de una sociedad colonial. Si bien conocía la magnificencia de la cultura de donde venía, él también vivía en las contradicciones en las que se situaba. Esto permite conocer cómo se estaba abigarrando no solo la forma de concebir la sociedad. O sea, el abigarramiento no solo es el mestizaje, como algunos lo quieren entender, no es la forma como se mezclan, sino es cómo entran en tensión estas formas de entender el horizonte del futuro, por decirlo, el horizonte civilizatorio. No solo es la forma de organización política, es la forma de organización social y económica que entran en tensiones. Por ejemplo, Pierre Clastres te va a señalar que la noción de Estado y poder es muy diferente en los pueblos indígenas, sobre todo en los pueblos guaraníes. La noción del uno nunca se expresa, nunca existe la unificación, a diferencia del pensamiento occidental. No existe lo uno, ni tampoco lo múltiple, o esa individualización. Es imposible pensar el poder en tanto delegación de algún poder legítimo a una persona. Es esto lo que juega en el abigarramiento, y que es imposible pensar el Estado plurinacional sin estas formas que entran en tensión. La plurinacionalidad en la actualidad está pensada como una forma de reconocimiento cultural y social solamente, darle derechos a los indígenas. Y en el Pacto de Unidad nunca se había pensado estos elementos. De hecho, no aparece ni la noción de vivir bien en la primera propuesta de los pueblos indígenas. Cuando los cepos plantean qué estamos entendiendo por Estado plurinacional, habían trabajado 6 temas. El modelo de Estado, ordenamiento territorial y autonomías, recursos naturales, tierra y territorio, representación política y derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el horizonte del modelo de Estado, si bien existía la plurinacionalidad, ella no se concebía dentro de lo que estaban pensando en el marco normativo del Estado, ¿no? Implicaba descentralizar la estructura de poder que el mismo Estado constituye. Voy a intentar aquí dar algunos elementos que los cepos trabajaron. Los cepos es institución de la reforma educativa liberal, producto de la ley 1565 de reforma educativa. Terminaron dándole cuerpo a lo que ahora entendemos como Estado plurinacional, porque cuando las organizaciones indígenas se sentaron en el Pacto de Unidad, intentaron trabajar lo que es Estado plurinacional, ninguna de ellas sabía cuál era el horizonte. Y los que más habían trabajado eran aquellos indios que estaban dentro de la estructura del Estado en tanto una institución indígena, que es los cepos.
Voy a hacer el punteo de lo que los cepos plantean como Estado plurinacional. Esto es el 2005, en un documento del 2005. El Estado plurinacional es una propuesta de los pueblos indígenas, originarios y campesinos con el fin de construir una identidad nacional, fundamentada en las identidades locales, la unidad nacional y un modelo de descentralización del poder político, administrativo y económico. La plurinacionalidad no podía entenderse sin la descentralización del poder, la noción de autonomías indígenas. El Estado plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando y recuperando nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien con una visión solidaria y de unidad de todos los bolivianos y garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos. Es una descolonización de nuestras naciones y pueblos. Ni siquiera estaban pensando en la descolonización del Estado boliviano, sino de nuestras naciones y pueblos, porque ellos también entendían que los pueblos indígenas son parte del proyecto colonizador y que tienen todas las contradicciones que ello implica. Los indígenas y los indios también estamos colonizados. No somos la reserva moral de nadie y no tenemos por qué serlo, como algunos ahora creen. Con el Estado plurinacional se busca la reconstitución territorial fundamentada en el autorreconocimiento de cada pueblo indígena como nación originaria. El reconstitucionamiento territorial implica romper toda la territorialidad de los estados-nación. Los aymaras no solamente están al lado del lago, pasan hasta Chile y hasta Perú. De hecho, recién se publicó un librito en Perú sobre las alacitas de Jürgen Gold y sobre los aymaras peruanos. Los aymaras no somos bolivianos solamente. Es necesaria la declaratoria de Estado plurinacional porque el Estado boliviano habita muchas naciones. No vivimos en un Estado-nación, vivimos en un Estado unitario pero con muchas naciones. Si bien había la necesidad de reorganizar territorialmente, ellos no estaban pensando en desquebrajar lo que ahora tenemos como Estado boliviano. Estaban pensando en una reordenación del territorio boliviano. El Estado plurinacional debe ser incluyente, participativo, para revertir la exclusión de los pueblos indígenas, para ejercer el derecho del autogobierno. Las autonomías indígenas son el camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos y nos permiten definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia. Por esta razón, las autonomías indígenas son la base de la construcción del Estado plurinacional. Tal vez es el elemento que más entra en tensión con el Estado plurinacional que ahora tenemos. ¿Cuánto hemos avanzado de autonomías indígenas y de formas de autogobierno propios? Casi nada. Tal vez 2 autonomías indígenas tengan la posibilidad de aprobar sus estatutos autonómicos. Pero ¿cuánto de cierto hay que realmente van a funcionar con formas propias de organización de la política? Yo conocía de casos donde las autonomías indígenas estaban totalmente subsumidas a la política municipal y no podían entenderse fuera de la elección de autoridades municipales. Es un documento del 2006 y la firman todas las organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad. Habría que pensar cuánto de esto que hace a lo que es el horizonte del Estado plurinacional se ha logrado constituir y lograr como una realidad concreta que el Estado mismo hace, ¿no? Si en algún momento las lógicas de autodeterminación comunitaria propias de los pueblos indígenas han logrado pervivir a lo largo del tiempo porque no existía estructura estatal, ahora que sí existe una estructura estatal a nivel nacional, van a poder pervivir esas lógicas de autodeterminación y autogobierno. Yo creo que ahí está el reto de pensar un Estado plurinacional. Tal vez no. Tal vez la paradoja del Estado plurinacional termine siendo de que vamos a lograr consolidar un Estado-nación, clásico, homogéneo, como quieran. Y donde los indios de carne y hueso, que no son la reserva moral de nadie, no están dentro de ese proyecto, sino es una clase media, a veces progresista, a veces no, pero que está dentro de una política consumista, ¿no? Cuando el poder constituyente, lo que se había hecho en el Pacto de Unidad, y que luego fue la base del texto constitucional de la Asamblea Constituyente, todo lo que se trabajó en el Pacto de Unidad fue a parar a la Asamblea Constituyente,
fue la base de lo que ahora tenemos como constitución política del Estado. Pero no es el documento final, ese documento se fue a negociar. El poder constituyente fue a parar al poder representativo. Y el poder representativo puso algunos candados a lo que se había hecho en la Asamblea Constituyente. El documento que ahora tenemos tiene algunos candados que impiden pensar la plurinacionalidad del Estado. Entre los elementos más importantes que se han puesto de candado, no sé, ¿puedo acabar con esto? Termino. Que se ha puesto como candado a la Constitución, son 5 elementos. Se los voy a tratar de enumerar en cortito para que me alcance el último punto. Un punto es que se ha eliminado la cláusula de que las decisiones de la jurisdicción indígena no deben ser revisadas por la jurisdicción ordinaria, la idea de justicia indígena. Como saben, con la ley de deslinde jurisdiccional, la justicia indígena ha quedado subordinada a la justicia ordinaria. Ellos no pueden generar su propio tipo de justicia. No pueden dar un veredicto sobre un homicidio, una violación, robo de ganado. Ello va a parar a la justicia ordinaria. Ello implica que no se tome en cuenta las formas propias de ejercer justicia. La justicia occidental, basada en el derecho romano, sigue perviviendo en un Estado plurinacional. Habría que pensar si el reconocimiento de este tipo de justicias originarias, comunitarias, es la base para tener un nuevo tipo de justicia. Un segundo punto que se trató en este poder deliberativo, o sea, cuando se transó todo lo de la Asamblea Constituyente en el Parlamento. Se formuló la participación directa de pueblos indígenas bajo un modelo multiculturalista de minorías. Había un proyecto de reordenamiento territorial de las comunidades indígenas que implicaba romper con la estructura del Estado, de todos los municipios y los departamentos. Y eso era imposible realizarlo. La salida más correcta o más pactada fue que vamos a tratarlos como si fueran autonomías dentro de los municipios. Y eso no implica la rearticulación de las comunidades en tanto ayllus, en tanto otro tipo de formas de organización social, ¿no? Los vamos a tratar en tanto minorías. Y eso es lo que tanto critica la Silvia Rivera, ¿no? De que con la política neoliberal y luego con la política plurinacional, los indígenas que son mayorías terminan siendo minorías, ¿no? Y de hecho, en los pueblos de tierras bajas sí son minorías, pero son minorías diseminadas en un montón de territorio y que están al acecho de los ganaderos y de todos los grandes colonizadores, ¿no? El problema del Tignis es parecido, pero en tierras altas es diferente la problemática. Para pensar en una comunidad aymara había que pensar en la rearticulación de territorio, ¿no? Porque la política agraria de algunas comunidades indígenas implica que tienen que sembrar ciertos productos en diferentes pisos ecológicos. Y sin eso no puedo pensar en una vida de ayllu. Sin rearticulación territorial no se puede pensar en un tipo de política de soberanía alimentaria y de autodeterminación comunitaria. Y eso ha quedado cerrado con la Constitución que ahora tenemos. Se dejó claro que las formas autonómicas indígenas no pueden afectar los límites departamentales, reconstituyendo el ordenamiento territorial republicano y colonial. Se configuró un modelo de autonomías indígenas que las reduce a lo que puede dar las competencias municipales y a los espacios determinados por las TCOs. O sea, cualquier forma de rearticulación o de autonomía indígena debe estar supeditada a los municipios, ¿no? Y de hecho eso ha generado que en muchos lugares donde se ha votado por tener autonomías indígenas no se haya avanzado nada, porque la política municipal es diferente a las políticas comunitarias, ¿no? ¿Qué han hecho algunos pueblos indígenas? Funcionalizar la política municipal. De hecho, creo que en 3 municipios en las últimas elecciones municipales, el candidato del MAS ha ganado con el 100% de los votos. ¿Y por qué? Porque no había otro partido político. Y eso implicaba que la comunidad elegía su alcalde candidato basado en una asamblea y lo ponía de candidato en el partido que existía, ¿no? Y eso es una funcionalización de la política municipal a las lógicas comunitarias, porque es la única forma en que puedes pensar tener una forma de autodeterminación comunitaria, supeditada a las lógicas municipales. De manera más grave se retrocedió en lo que se considera como proceso de recuperación de la tierra y territorio.
el Estado central es el único que puede determinar el que otorga tierra y territorio, no son las autonomías indígenas, y no lo van a poder hacer. De hecho, no existe capacidad de que podamos tener una propiedad colectiva de la tierra, no hay. Desde la reforma agraria producto de la revolución del 52, el derecho de la tierra es individual y de quien la trabaja, ¿no? Pero lamentablemente esa forma de derecho y de propiedad de la tierra ha permitido que en el oriente boliviano una persona pueda tener gran cantidad de hectáreas, ¿no? Y reproducir una empresa agrícola típica, ¿no? Y de hecho ahora la política del gobierno, del Estado, es ampliar la frontera agrícola, ¿no? Pero no sé si son a partir de potenciar lógicas autodeterminativas, autónomas de comunidades indígenas. Parece que es más de la política del empresariado agrícola, ¿no? Son elementos que al final con la constitución que tenemos se han puesto como canados y no permite entender la plurinacionalidad, ¿no? Hay muchos textos donde le critican a la forma como el vicepresidente entiende la plurinacionalidad. De hecho, se abrió un debate muy fuerte hace poco tiempo sobre su texto de mestizaje, nación y mestizaje, creo que se llama, y la forma como él está entendiendo la nación plurinacional, el Estado plurinacional, basado en una autoidentificación boliviana hacia esa plurinacionalidad, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pueda ser sostenible con el tiempo, ¿no? Y eso expresa la forma como el Estado trabaja, ¿no? Tiene una forma de concebir las cosas, pero intencionan permanentemente el accionar de comunidades, de pueblos, de lugares, de personas de carne y hueso, ¿no? Creo que iba a presentar unos elementos más, pero me habían dicho que son 5 minutos, creo que me he pasado. Creo que son los elementos importantes para pensar lo que es el Estado plurinacional. Podemos pensar el Estado a partir de elementos teóricos, pero esos elementos teóricos no nos van a permitir entender unas realidades concretas. Por otro lado, tampoco tenemos que desechar toda la teoría, ¿no? Hay que tener un uso estratégico de esa teoría, porque si bien podemos basarnos en toda la política y la práctica de los pueblos, de las comunidades, sin tener una base teórica no vamos a poder entender una práctica política y articular una política de emancipación al final de cuentas. Yo creo que esos son los elementos que he intentado trabajar con el poco tiempo que me han dado para trabajar estos temas. Me han invitado recién el miércoles. Hubiera querido ser más riguroso con algunos conceptos. De hecho, había trabajado muchos textos de Poulanzas para entender la transición a tipos superiores de organización política y social, que son importantes, que creo que trabajen en este curso. Felicito por estos espacios. Yo creo que es importante trabajar en profundidad los elementos. Yo creo que en un momento actual como el que estamos viviendo en Bolivia, no solo implica revisar la gran teoría marxista, que yo la respeto y la tomo como mía en algunos puntos y de otros puntos la reniego, pero también creo que es necesario mirar hacia atrás, ver cómo la política del incanato trataba la diferencia, cómo estructuraban un tipo de poder, cómo organizaban el territorio, cómo trabajaban algunos tipos de organizaciones sociales y económicas, cómo usaban la tecnología para ello. Una hipótesis bien interesante de Luis Guillermo Lumbreras es de que la tecnología que tenemos ha servido para el desarrollo de un hemisferio, el del norte, pero ellos se enfrentaron problemáticas propias del hábitat donde estaban, bosques fríos, extensos, tierras planas, y ese tipo de tecnología no puede ser útil para un hábitat como el que tenemos, con diferentes pisos ecológicos, con diferentes tipos de agua, de ríos, y no va a ser posible pensar en el desarrollo, el progreso de este país si seguimos pensando en ese tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que sí es necesario revisar la política indígena no solo como una utopía andina, ¿no?, sino como prácticas que nos permitan al final resolver algunas contradicciones que tenemos, y entre ellos ahorita es la plurinacionalidad, ¿no? Muchas gracias.